Buenos días, jóvenes estudiantes, señores padres de familia. Les habla la profesora Mirta Vino Sánchez del área de DPCC. El día de hoy trabajaremos la migración, un asunto público. ¿Las migraciones son asuntos públicos que deben atender los gobiernos? Daremos respuesta a esta interrogante en el transcurso de esta sesión. El propósito del día de hoy es que el estudiante comprende la migración como un asunto público y propone acciones basadas en los derechos humanos que aportan al bien común. ¿Qué haremos? Comprenderás la migración como un asunto público dando respuesta a las interrogantes que se te plantean. Propondrás acciones basadas en los derechos humanos que aportan al bien común en una carta a las autoridades. Comprendemos la migración como asunto público. Desarrollamos entonces el tema. La migración es un proceso que ha surgido a través de la historia y que ocurre en todo el mundo. Existen dos tipos de migración, la interna y la internacional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la migración interna es un movimiento de personas dentro de un país que conlleva el establecimiento de una nueva residencia temporal o permanente. Y en el caso de la migración internacional, este movimiento de personas se realiza a través de la frontera internacional. Las migraciones dentro de un país usualmente se dan de las zonas rurales a las zonas urbanas y por diferentes razones. Pueden ser educativas, laborales, por razones sanitarias, climáticas o por conflictos sociales o violencia. La migración en el contexto del COVID-19 en el Perú ha sido muy visible y las causas son diversas. Leemos y analizamos lo que publicó El Peruano al respecto de la migración. Como la paralización de actividades originó que miles de compatriotas migren, ¿verdad? Porque afrontaban diferentes tipos de problemas, especialmente problemas laborales. Continuamos con la lectura. Bien. Ahora, recordemos que es un asunto privado y un asunto público. Asunto privado. Un asunto privado está relacionado con la esfera personal de los individuos. Esto implica la manera en que cada uno organiza su vida y decide aspectos que involucran a un número reducido de personas, como familia o algunos amigos. En cambio, un asunto público es todo problema, hecho o acción que influye o afecta nuestra convivencia democrática, el bienestar colectivo y los derechos de las personas. A partir de lo leído, tanto del artículo como del cuadro que se te ha presentado, responde las siguientes preguntas. Darás respuesta a estas preguntas en tu cuaderno. Ponemos atención al siguiente video. ¡Aprendo en casa! Nivel secundaria, cuarto grado. Desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Texto, dimensión ética de la migración. Hola, hoy tocaremos un tema que tenemos que tener presente.
¿Alguna vez te has preguntado qué derechos tienes si te vas a otro país? O tal vez te has preguntado ¿qué derechos tienen las personas que vienen de otro país al nuestro? Hoy hablaremos sobre la dimensión ética de la migración. Analizar la dimensión ética del fenómeno migratorio internacional implica considerar las causas y consecuencias que se producen, sobre todo en cuanto a la garantía y al goce de derechos de las personas afectadas, sean estas migrantes o no. Señorita, ¿cómo hago para sacar una cita con el médico? Muchas veces, por ejemplo, se pueden ver menoscabados los sistemas de salud o ciertos beneficios sociales de un determinado país. ¿Hasta qué punto una sociedad puede acoger a migrantes que huyen de situaciones inhumanas? Antes de abordar estas preguntas que apuntan hacia las consecuencias del fenómeno migratorio, es fundamental considerar una de las principales causas: las grandes brechas sociales y económicas entre ricos y pobres, es decir, la desigualdad económica y social que se vive en determinados países. ¿Es todo lo que va a llevar? Estas tienen que ver con el acceso a recursos, pero más concretamente con el goce de derechos. Cuando dicha desigualdad es muy grande, como ocurre en Latinoamérica, no solo nos referimos a diferencias entre un grupo beneficiado y otro que no lo es, sino también a que el grupo no beneficiado no puede acceder al goce de derechos que le permitirán desarrollar proyectos de vida en condiciones adecuadas. Señor, no le podemos dar citas para el médico. ¿Por qué? Así pues, muchas veces las condiciones de vida en una sociedad son consideradas poco favorables por personas que buscan oportunidades en otra sociedad, una en la que puedan gozar de los derechos que en su ciudad o país de origen nunca pudieron. Sí, hoy me toca ir a una entrevista de trabajo. A mí también. Hace varios meses que estoy buscando algo. Frente a situaciones de desigualdad, la respuesta es la equidad. Una relación que permite enfrentar condiciones sociales, económicas y políticas que generan desventajas para determinados sectores sociales, de manera que todos alcancen el goce de sus derechos en igualdad social. Pero como sabemos, en países como el nuestro, las relaciones pueden ser muy desiguales entre nosotros mismos y por ello podríamos considerar injusta la presencia de personas que quizá sean víctimas de desigualdad en sus propios países. ¿Y este? ¿De dónde viene? ¿De dónde será? Pero no es de aquí. Esta situación pareciera llevarnos a un conflicto ético. ¿Cómo abordarlo? Una forma de empezar es examinando casos específicos y al mismo tiempo establece en el marco legal y su relación con el derecho internacional. Si, por ejemplo, un migrante extranjero llegara a nuestro país de forma irregular, ¿nuestras leyes protegen a dicho migrante o protegen más a la ciudadanía local? Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Luego de revisar la dimensión ética del fenómeno migratorio internacional, podemos preguntarnos, ¿son nuestras leyes congruentes con el derecho internacional? ¡Nos vemos pronto! ¡Aprendo en casa! Bien. Luego de haber visto el video y reflexionado sobre el contenido, proponemos acciones basadas en los derechos humanos que aportan al bien común. ¿Cuáles fueron las acciones que tomó el gobierno local o nacional para atender las necesidades de las personas que retornaron a sus regiones? Completa el siguiente cuadro con las respuestas a las acciones y preguntas que se señalan. Tenemos allí el cuadro y tenemos aquí los espacios donde vamos a dar respuesta. Acciones del gobierno para atender a las personas que migran en tiempos de pandemia. ¿Qué acciones ha asumido el gobierno? Por ejemplo, hablamos aquí el bono familiar.
¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Tú pones sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero tienes que fundamentar tu respuesta, señalar el porqué de esa opinión. ¿Qué otras acciones propones para respetar los derechos de los migrantes y atender el bien común? En este punto, ustedes van a proponer acciones. Se imaginan, lo conversan con sus padres o con sus amigos y señalan aquí acciones que pueden proponer. ¿Qué acciones propondrías a las autoridades para que sigan atendiendo este asunto público considerando los derechos de las personas y el bien común? Las acciones propuestas las puedes dar a conocer a través de una carta dirigida a una autoridad de tu localidad, del gobierno regional o del gobierno nacional, y hacerla llegar por los medios que estén a tu alcance o publicarlo en redes sociales. ¿Qué quiere decir esta tarea? Que ustedes van a elaborar una carta. Ustedes van a decidir a quién la dirigen. Puede ser al gobierno regional o también dirigirla al presidente de la República. Elaboran la carta, ¿verdad? Y esta carta elaborada la van a publicar. ¿A través de qué? A través de diferentes medios. Uno de los medios puede ser a través del WhatsApp a sus familiares o también a algunos profesores. También puede ser a través del Facebook, los que tienen Facebook, o alguna otra página que ustedes conozcan o tengan contacto. Hacen pública su carta, ¿verdad? Bien, jóvenes estudiantes, recuerda, sé creativa, sé creativo y organiza lo producido utilizando el material que tengas a tu alcance. No te olvides de guardar tu producción en el portafolio. Tú eres valiosa, tú eres valioso, conserva tu distancia, lávate siempre las manos, nunca salgas sin mascarilla fuera de tu casa y protege a tus seres queridos. Muchas gracias, nos vemos la siguiente sesión.